Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra materia, gestión del capital humano por competencias. En esta ocasión vamos a comenzar a trabajar la unidad 1, gestión del capital humano dentro de una empresa. Y pues obviamente tendríamos que comenzar con la definición de capital humano, ¿no? Pero antes, bueno, hay que ir señalando que este campo de la psicología organizacional pues cada vez es más complejo. El mundo competitivo de este siglo XXI nos va marcando que es necesario irnos actualizando, ir elaborando nuevas estrategias para alcanzar procesos que ayuden a las empresas a salir adelante. Entre más se va desarrollando nuestra sociedad, más se va requiriendo personal que esté altamente capacitado, que sea competente, que sea un personal innovador y por supuesto que tenga altos niveles de preparación técnica, pero también ahora se busca personal que tenga un buen control y manejo de las emociones. Esto le va a dar a la empresa una ventaja competitiva de lo que se está buscando hoy en día dentro de lo que vamos a llamar capital humano, ¿no? El nivel de conocimientos de cada empleado va sumándose uno con otro al grado tal que pues todos los colaboradores de una o de otra manera van generando un conocimiento colectivo. Y aquí pues nos vamos a detener precisamente con este concepto de conocimiento, que es una de las cosas que vamos a estar trabajando a lo largo de estas semanas. Durante esta materia queremos identificar y conocer de qué manera se puede preparar a la gente a través de ciertos diseños, a través de ciertos planes que permitan a los empleados crecer dentro de la organización y, por supuesto, generar un éxito propio, pero también a la vez ir generando las competencias que deba de tener para entrar a este mercado competitivo, ¿no? Vamos a ir señalando entonces cuáles son las ventajas de que el personal posea estas características, ¿no? Todo esto, pues dentro del enfoque de las competencias que va a permitir darle un giro a este proceso de administración hacia enfoques, pues vamos a decir cada vez más novedosos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ir señalando a lo largo de esta sesión, pues es el tema del capital humano. Ya sabemos que cuando hablamos de capital humano nos referimos al conjunto de talentos reales, los talentos que tienen los empleados en un momento determinado y los talentos potenciales con los que cuenta y que por supuesto estos talentos reales y potenciales van a empujar a la organización hacia adelante, ¿no? Cómo estos talentos están relacionados con un concepto que para nosotros los psicólogos es muy importante, que es el concepto de aprendizaje. Pero en este caso, ahora hablando de un aprendizaje organizacional. Y cómo este aprendizaje organizacional pues también tiene un papel destacado en todo lo que va a ser la toma de decisiones, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros estamos viendo ahorita en nuestra pantalla, pues los puntos que debemos de considerar son estos cuatro: gestión del capital humano dentro de la organización, cómo ayudarle al empleado a potencializar sus habilidades a través de un modelo de desarrollo de talentos que permita precisamente eh, indicarle al trabajador, dejarle ver al trabajador esas habilidades con las que cuenta, ¿no?
el desarrollo de talento humano basado en competencias que decía yo hace unos momentos, pues finalmente es lo de hoy, es lo actual. Y todo esto va a tener que evaluarse porque finalmente la evaluación es lo que nos va a permitir identificar si esos programas de capacitación están funcionando o no están funcionando, que por supuesto esperamos que sí nos ayuden a avanzar. Bien, ¿qué es lo que vamos a trabajar en estas sesiones? Bueno, como primer punto, la gestión del capital humano en la empresa. ¿Cómo o a través de qué caminos se va a dar esta gestión del capital humano? Entonces, vamos a tener que definir precisamente qué es lo que vamos a entender por capital humano. Vamos a ver conceptos generales y cómo esto se va enmarcando dentro de los procesos de la organización. ¿Cuáles son los elementos del capital humano? Para posteriormente pasar al tema del desarrollo del capital humano, de lo que es el conocimiento organizacional. ¿Cuál es, vamos a decirlo así, cuál es la importancia de que los empleados conozcan eh, a la organización, ¿no? ¿De qué les puede servir o no servir? Bueno, nos vamos a dar cuenta que sí les sirve al empleado conocer su organización, su centro de trabajo. Vamos a identificar el valor del talento para el futuro de la organización, ¿no? Todo esto obviamente a través del desarrollo de objetivos que sean perfectamente claros, medibles y bien definidos. Para terminar, vamos a ver la relación que hay entre talento y motivación. Cómo nosotros como psicólogos podemos precisamente mm, generar estrategias para que el personal se sienta altamente motivado. ¿Cómo vamos a utilizar el conocimiento de nuestras teorías psicológicas en estos aspectos o en estas áreas tan importantes de la gestión del capital? ¿No? Cómo llevamos a cabo la medición de la motivación, de la satisfacción y el desempeño. Insisto, todo esto encaminado a tener una adecuada gestión del personal que labora en la empresa, en la compañía. Bien, entonces, como decía hace unos instantes, lo primero es entender qué es lo que vamos a definir por capital humano, que yo sé que de alguna manera, pues ustedes ya saben qué es el capital humano, ¿no? Lo vamos a definir aquí en este momento como el conjunto de conocimientos, entonces aquí, habilidades y actitudes, tanto presentes como potenciales de los empleados, que es lo que yo decía hace unos minutos. Aquí en esta definición nos vamos a detener un momento en varios aspectos, ¿no? El primer aspecto que vamos a tomar en consideración es el concepto de conocimiento. ¿Qué vamos a entender dentro de todas estas series de capital humano? ¿Cómo vamos a entender la palabra conocimiento? Ya que en toda organización, pues es bien importante conocer los recursos y las capacidades con las que cuenta y todo esto obviamente para saber cómo es que los empleados pueden enfrentar los problemas, cómo pueden superar las adversidades que se van presentando e inclusive, digamos, cómo aprovechar las oportunidades que se vayan presentando. Entonces, sabemos que conocimiento pues es una palabra multívoca, es decir, conocimiento es una palabra que puede tener diferentes significados dependiendo del ámbito en el que se esté utilizando. Aquí en el ambiente organizacional,
Conocimiento tiene que ver con la inversión de recursos para aumentar el capital físico ordinario, ¿no? El conocimiento es, también vamos a definirlo como toda esta serie de aprendizajes que los empleados tienen, con los que ya cuentan, vamos a decirlo así, y que ese conocimiento nos va a ayudar a ir más adelante, ¿no? Entonces nos quedamos con que el capital humano es el conjunto de conocimientos y habilidades, así como actitudes, que están presentes en los empleados, pero también aquellas circunstancias potenciales, es decir, que pueden llegar a desarrollar. Vamos a suponer que yo a lo mejor no tengo desarrollada la capacidad de hablar en público, sin embargo, tiendo a ser extrovertida, sociable, vamos a decirlo, atrevida. Entonces solamente me falta como una especie de empujón para poder hablar en público. Entonces eso es una capacidad potencial que yo tengo por ahí oculta, tal vez podemos decirlo oculta, que no se ha desarrollado y que mucho me valdría desarrollarla. No solamente yo obtendría beneficios personales, sino que también esto yo lo podría aportar a la organización, ¿no? Yo lo podría aportar a la empresa. Entonces, de allí la importancia de fomentar estas potencialidades, estos talentos ocultos que tienen los empleados, ¿no? Y esta cuestión de mirar hacia el capital humano, pues si bien al día de hoy no podemos decir que es nueva, sí sería importante señalar que se fue dando o transformando a lo largo del siglo XX. Cuando comienza este ciclo, el siglo XX, los enfoques sobre la administración pues eran un tanto mecánicos y hasta tal vez podríamos decir cuadrados. Es hasta la década de 1950 cuando los administradores se empiezan a dar cuenta de la importancia de la participación de los trabajadores en el desarrollo de las empresas, de las organizaciones. Y entonces surgen varios pensadores, que bueno, no vamos a mencionar a todos, no es el objetivo del tema, pero sí sería importante reconocer las aportaciones de un personaje llamado Joseph Scanlon, quien, por cierto, de acuerdo a lo que vemos en la imagen, desarrolló un plan que se conoce así, con su apellido, ¿no? Como Plan Scanlon. Básicamente, él lo que quería era compensar las necesidades sociales de los trabajadores. Y aquí quiero hacer yo una pausa, un paréntesis, para señalar que precisamente por ahí de los años 50 es cuando empieza a tener un auge relativamente fuerte las teorías de la psicología humanista que van a salpicar todo el entorno a su alrededor. Y en este sentido, um, los sistemas administrativos de personal, pues no quedan al margen, sino todo lo contrario. Entonces, dentro de este desarrollo de la psicología humanista, se inserta este plan Scanlon del que estábamos hablando. Ahora sí, regresamos a esto que estábamos diciendo. Este plan tenía por objetivo compensar las necesidades sociales de los trabajadores. Lo que se buscaba, pues, era recabar
las sugerencias de los trabajadores para posteriormente someterlas dentro de un comité de directivos y empleados. Traducido o dicho de otra forma, se quería reconocer la experiencia que portaban los trabajadores. Antes de eso, pues obviamente quien tenía un papel protagónico en las compañías, pues eran los supervisores, digamos, los capataces. Y no se le preguntaba al empleado, al trabajador, su punto de vista o no se consideraba las experiencias que ellos tenían. El plan Scanlon, entonces lo que buscaba era precisamente reconocer esa experiencia que los trabajadores tenían y que, como señalaba hace un ratito, en pocas ocasiones se reconocía. Pero no nada más era preguntarle al empleado si tenía una idea de cómo se podían mejorar las actividades, sino que también, pues, como vemos en la pantalla, se formaba un comité para evaluar si las aportaciones, pues, podrían ser utilizadas, podrían ser fructíferas, ¿no? Esto supuso definitivamente un avance en cuanto a la relación que existe entre los empleados y su centro de trabajo, porque recuerden ustedes que una de las, ¿cómo decirlo? Una de las características del ser humano, pues es que siempre está en busca de reconocimiento, ¿no? Acuérdense de la pirámide de Maslow, que más adelante la vamos a manejar. Siempre estamos en busca de reconocimiento y entonces estas actividades que proponía Joseph Scanlon, pues definitivamente que estaban encaminadas a reconocer las habilidades de los empleados. Y esto, pues obviamente generaba mejores ambientes laborales, ¿no? En el desarrollo de esta situación, en este experimento, no solo se satisfacían las necesidades de los trabajadores, sino que además se mejoraba la comunicación entre ellos y la organización. Los lazos se hacían, pues, digamos, cada vez más fuertes y por lo tanto el trabajo empezaba a generar buenos frutos, ¿no? El reconocimiento del trabajo colectivo generaba avances en la productividad. Entonces, aquí vemos cómo la corriente humanista definitivamente que va a romper mucho con las teorías anteriores, que generalmente eran teorías autoritarias que no reconocían la importancia de las aportaciones de los empleados. No se les daba, digamos, un papel participativo. A partir de estos experimentos, a partir de estas propuestas, los sistemas de trabajo van a empezar a cambiar para bien, ¿no? Una de las cosas importantes que deja al descubierto este plan Scanlon es el hecho de hacer evidentes las conductas de gestión del capital humano. Y se empezó a señalar que era necesario determinar cuáles eran las necesidades de la empresa, ¿no? Y esto obviamente es muy importante porque es una brújula que hay que seguir con respecto a hacia dónde va la empresa, ¿no? Entonces se empezó a buscar determinar cuáles eran las necesidades de la organización y pues caminar, vamos a decir así, a caminar hacia, ¿no? Bien, lo que decíamos hace ratito, la corriente humanista pone énfasis en el aspecto participativo que puede tener la dirección y subraya la posibilidad de un sistema de trabajo en el que los trabajadores pueden participar
en las decisiones organizacionales. Y, lógicamente, a través de estas acciones, el empleado se siente reconocido y por añadidura también se va a sentir altamente motivado. Ahora, esto, como vamos a ver un poquito más adelante, no se quedaba nada más en este aspecto. También se va a tomar en consideración la situación de la cuestión económica, es decir, una mejora en los sueldos, pero no nos adelantamos ahorita, vamos a ese aspecto, ¿no? Bien, toca ahora entonces hablar de cuáles son los elementos que conforman el capital humano, ¿no? Y algunos autores señalan que el capital humano tiene tres elementos, que son la capacidad, el comportamiento y el esfuerzo, que por cierto vamos a irlos colocando, ¿no? Capacidad, comportamiento y esfuerzo. En cuanto a lo que vamos a entender por capacidad, es un aspecto que va a estar dividido en tres elementos, que es conocimiento, habilidades y talento. El primero de ellos, vamos con el conocimiento. El conocimiento lo representa las habilidades intelectuales con las que cuenta la persona, ¿no? El conocimiento se refiere a las actividades, a las capacidades, perdón, las capacidades intelectuales con las que cuenta el empleado. Las habilidades. Las habilidades tienen que ver con la familiaridad con los medios y los métodos para una determinada tarea. Podemos estar hablando de habilidades físicas y de aprendizajes especializados. ¿Qué tan fácil, quiero poner un ejemplo, qué tan fácil le resulta a un obrero manejar una máquina determinada, ¿no? No sé, se me ocurre un taladro, un torno. ¿Qué tan fácil o difícil le es? Ahí podemos identificar una habilidad. Y bueno, el tercer componente es lo que vamos a llamar talento, que es la facultad propia que tiene el trabajador para realizar una tarea específica y que también mucho tiene que ver con la actitud, ¿no? O sea, tener una actitud hacia esta o aquella tarea va a facilitar la aparición de ese talento, ¿no? Las habilidades que las personas tienen de manera innata. Um, por ejemplo, la sociabilidad, ¿no? El que una persona sea extrovertida generalmente suele ser un talento innato. Y en el ámbito laboral, pues esa característica de poder ser extrovertido es algo que puede utilizarse de manera pues positiva, vamos a decirlo así, ¿no? Ok, el segundo elemento del capital humano, después de la capacidad, es el comportamiento. Y bueno, pues comportamiento ya sabemos que es un sinónimo de conducta, ¿no? Entonces, aquí no solamente son las conductas, sino también puede intervenir los valores éticos, las creencias y pues la manera de ver el mundo que nos rodea, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, si yo dentro de mis creencias pienso que los jefes merecen un respeto como el de los padres, pues entonces mi comportamiento va a girar en torno a obedecer
fielmente lo que un supervisor o una persona de una jerarquía más alta a la mía me está ordenando, ¿no? Por el contrario, si yo tengo problemas con mis padres, es muy probable que tenga problemas de autoridad y entonces no tan fácilmente sigue instrucciones. Y bueno, pues entonces ustedes imaginarán que en el ámbito laboral, el hecho de no seguir instrucciones puede complicar nuestra estancia en una empresa, ¿no? Entonces, el estudio del comportamiento es sumamente importante para entender el capital humano. Y por último, tenemos el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo lo vamos a entender como la aplicación consciente de los recursos mentales y recursos físicos para poder solucionar alguna situación, para poder alcanzar, digamos, un fin concreto em, y que definitivamente están aliados o van de la mano con las habilidades, el conocimiento y el talento, ¿no? El esfuerzo, por ejemplo, ¿qué tanto estoy dispuesto a hacer para alcanzar o no una meta? Bueno, pues allí estamos hablando de esfuerzo. Ok, vamos con el siguiente punto. Factores que potencializan el desarrollo del capital humano. De acuerdo al autor de nuestro texto, existen 4 categorías que nos van a llevar al desarrollo del factor humano y que obviamente pues son muy importantes. La primera que vamos a identificar la vamos a definir como satisfacción, satisfacción intrínseca, ¿no? La satisfacción intrínseca hace referencia a lo, como vemos en la pantalla, factores inherentes al empleo y a sus tareas. Reto del trabajador, interés en el mismo, uso de creatividad y otras competencias en particular, así como los aspectos agradables de la interacción social. Es decir, el capital humano de mi empresa se va a ver impelido a avanzar, a desarrollar, a crecer en la medida que se sienta satisfecho con las actividades que está realizando, ¿no? Que sea un trabajo que tiene retos. O de manera personal, yo les puedo comentar lo que sucedió hace 8 días, ¿no? Que pues nos dicen, bueno, de manera personal a mí, profesora, tiene esta materia para trabajar este cuatrimestre, ¿no? Y pues el hecho de que me dan a elegir entre esta materia de gestión del capital humano y otra, pues me dejan pues como mm, gustosa, vamos a decirlo así, ¿no? El poder impartir esta materia que mucho tiene que ver con las materias que estoy dando en el bachillerato, porque los alumnos de bachillerato tienen em, el, se me fue el nombre, la especialidad de, de recursos humanos. Entonces, cuando a mí me dicen, dan la materia de capacitación, de capital humano, pues inmediatamente mi cerebro empieza a trabajar con respecto a cómo ir hilando todos estos temas, ¿no? Y lo fácil o difícil que pudiera llegar a ser impartir esta materia. Entonces, se convierte en un reto. Y ese reto precisamente se convierte en algo motivante.
interés en sí mismo, es decir, aquí este punto que estamos viendo aquí, ¿verdad? La impartición de estos cursos en la universidad se vuelve verdaderamente algo bastante interesante, que me tiene aquí de alguna manera atrapada, y lo digo atrapada en un sentido positivo, ¿no? Cada cuatrimestre hay una materia que verdaderamente me apasiona, ¿no? O por decirlo simbólicamente, porque realmente todas son bastante interesantes. Entonces aquí se cumple este punto de la satisfacción intrínseca ante el trabajo. ¿Qué sucedería si fuera todo lo contrario? Por ejemplo, si tuviera que impartir materias que no me ofrecen un reto intelectual, pues definitivamente me sentiría aburrida, poco motivada y pues probablemente estaría yo buscando otra cosa que hacer, ¿no? Como se dice comúnmente, otra manera de ganarme el pan. El segundo elemento que vamos a identificar como un factor que potencializa el desarrollo del capital humano es el reconocimiento de logros. Y esto también es verdaderamente un punto importantísimo que nosotros como psicólogos tenemos bastante en cuenta y que nos queda muy claro por qué tendría que darse este reconocimiento de logros, ¿no? Nos dice allí el respeto de compañeros y además de todo experimentar la estima de los demás. Repito, recuerden la pirámide de Maslow, para los seres humanos también es muy importante el ser reconocidos por los otros, por los de afuera, ¿no? También puede provenir de fuentes externas, no necesariamente de dentro de la organización, pero también puede ser de afuera, ¿no? Por ejemplo, eh, a lo mejor a mí cuando llega un padre de familia y me dice, eh, pues, quizás satisfecho con el trabajo que estoy haciendo con sus hijos, ¿no? Con sus pequeños. A mí, en lo personal, por ejemplo, me ha sucedido que para mí es como un reconocimiento externo cuando llegan los familiares de mis alumnos o exalumnos para inscribirse en la escuela, ¿no? En CT. Por ejemplo, Leslie conoció a los hermanos Paredes Suazo. Bueno, pues después de que se fueron los dos hermanos Paredes Suazo, llegó el tercer hermano, el más pequeño. Pero antes ya ha estado un primo, ¿no? Entonces, pues les hemos dado clase a todos, sino a todos, a muchos suazos, ¿no? Al primo, al hermano mayor, al del medio y al hermano menor. Eso habla de que, pues, finalmente, dentro de la familia, pues, están reconociendo el trabajo pues, la escuela, ¿no? Por supuesto, no estoy hablando de mí específicamente, sino de todos los compañeros que conformamos CETEC Santa Clara. Ahí tengo yo un ejemplo de ese reconocimiento de logros por parte de fuentes externas. Y que bueno, pues finalmente cuando nos lo hacen extensivo, pues es muy motivante. Seguimos, tenemos la oportunidad de desarrollo. Siempre en una empresa debe de haber oportunidad de desarrollo para que el capital humano se quede. De lo contrario, pues habrá un alto índice de rotación. Si la empresa no es motivante para mí, se corre el peligro de que solamente esté una corta temporada mientras encuentro otra cosa que sea más agradable, ¿no? Y lógicamente, pues la rotación de personal es un punto negativo. Em, el reclutar, seleccionar y capacitar personal
siempre está considerado como una especie de gasto. Entonces, entre menos personal se vaya y obviamente quede más tiempo, se puede generar mayores ganancias para la empresa, ¿no? ¿Y cómo se va a dar esa oportunidad de desarrollo? Bueno, pues de acuerdo a lo que estamos viendo en la pantalla, posibilidad de aprender, desarrollarse y progresar en la propia organización, ¿no? Yo les decía hace ratito aquí en el primer punto que el trabajo sea desafiante. Esto quiere decir que, pues, se dé esto, si se dan cuenta, está concatenado, está relacionado, porque me va a dar la posibilidad de aprender, de desarrollarme y de progresar. Y entonces, pues, me, me quedo. Más de una vez he visto yo aquí en grupos de tech, por ejemplo, cómo las personas van ascendiendo de categoría. Empiezan dentro de un puesto laboral y al paso de los meses, o podría ser también de los años, pasan a tomar otro puesto de mayor jerarquía, ¿no? Por ejemplo, más de 2 veces he visto chicas de imagen visual, es decir, de intendencia, que después de tomar un curso de computación dentro de la misma empresa, eh, pues ascienden, por ejemplo, a cajera, o la cajera asciende a coordinadora, y así por el estilo. Entonces, hay posibilidad de crecer, y eso hace que el personal se quede. Y obviamente, pues, ese es un punto benéfico para la empresa. El cuarto punto que tenemos aquí es el de recompensas económicas, que es lo que les decía yo hace unos minutos. Compensaciones y beneficios relacionados con nuestro nivel de productividad. Si yo como empleado soy un empleado productivo, pues lógicamente que puedo solicitar un incremento en mi sueldo o algún tipo de bonificación. Y si la empresa me reconoce de esa forma, por supuesto que me voy a sentir eh, respetada, importante, tomada en consideración, ¿no? A algunas ocasiones no necesariamente es a través del aumento del sueldo, puede haber algunas otras circunstancias. Que bueno, obviamente no estamos en un curso de recursos humanos, que es en donde se podría ver este punto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con sueldos y salarios. Pero sí podemos señalar de una manera muy general que cuando la empresa otorga beneficios económicos, los empleados se sienten motivados para quedarse dentro de la empresa, ¿no? Ok, continuamos. Vamos ahora a hablar de lo que es el desarrollo del capital humano y del conocimiento de la organización, ¿no? Aquí hay varios puntos importantes para ir considerando. Ya dijimos que el capital humano constituye para la organización, pues, un recurso verdaderamente importante, algo muy valioso, porque pues son los empleados los que van a ayudar a la organización al logro o al alcance de sus objetivos. Pero el capital humano, a su vez, depende en gran medida de la capacidad que tiene la misma empresa para aprovechar y desarrollar ese conocimiento. Si ustedes se dan cuenta, es importante que nosotros conozcamos a nuestros empleados.
repito, es importante que nosotros conozcamos a nuestros empleados, precisamente para poder motivarlos, para poder impulsarlos hacia adelante y que esto sea un beneficio mutuo. Definitivamente no va a ser solamente un beneficio para la empresa, sino que va a ser un beneficio para todos. El conocer con qué gente estoy trabajando, pues se va a volver sumamente importante porque va a ayudar a la empresa a generar competitividad, ¿no? Ahí ese es un punto pues muy importante. Se dice dentro de lo que es la gestión de capital humano que la empresa debe tener lo que se conoce como conocimiento organizacional y la creación de ese conocimiento organizacional lo vamos a entender como la capacidad que tiene la empresa para generar nuevos conocimientos, disgregarlos en todos sus empleados o repartirlo entre todos sus empleados de una forma amena y sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Como vamos a ver, bueno, es muy difícil que una persona llegue, digamos, a una empresa en ceros, es decir, sin un conocimiento previo. Las personas siempre van a tener conocimientos. Pueden conocer sobre, pues, muchas cosas. Entonces, si yo como gerente, si yo como supervisor, sé cuáles son esas habilidades y conocimientos que tienen mis subalternos, pues puedo aprovecharlos, utilizarlos, pero también siempre otorgando también un beneficio a los mismos empleados, ¿no? Entonces, siempre va a ser importante que yo tenga datos, ¿no? Que yo vaya recabando datos. Por ejemplo, vamos a suponer cuando yo entré a trabajar a CETEC. Obviamente, por ser nueva, yo presenté un currículum y una solicitud en donde yo hablaba de cuál era la experiencia laboral que tenía hasta ese momento. Ok, entonces esa solicitud y ese currículum ya está generando datos, ¿no? Ya me está empezando a decir quién es mi empleado, qué conoce, qué maneja, qué ha dado, qué no ha dado. Por ejemplo, en el caso de uno como profesor, qué materias ha impartido, qué materias podría estar en posibilidad de impartir y así. Vamos a identificar entonces que el empleado em, tiene experiencia, ¿no? Ahí está. Tiene experiencia, tiene un contexto y también tiene actitud. Y todo esto, a mí como administrador, a mí como supervisor, a mí como gerente, pues me va a servir en un momento determinado, ¿no? Y cuáles son los conocimientos o las habilidades que tiene mi empleado. Y ahí pues ya les vamos manejando, ¿no? Se dice que el conocimiento se va a dividir a su vez en dos dimensiones. Conocimiento tácito y conocimiento explícito. El conocimiento tácito
Se dice que no se encuentra registrado en ningún medio. Es un conocimiento que el empleado posee ya de por sí, vamos a decirlo así, gracias a la actividad regular de ciertas situaciones. Por ejemplo, pues puede ser un carpintero que trabaje diestramente la madera. El conocimiento explícito, perdón, no es cierto, el conocimiento tácito se va a adquirir muchas veces con la práctica. El conocimiento tácito no se adquiere en libros, ¿no? Pero está el otro tipo de conocimiento, el conocimiento explícito. Ese es un conocimiento, pues digamos, tal vez un poco más académico, porque lo digo, porque es un conocimiento que sí se va a generar en libros, en manuales, por eso decía yo hace ratito, pues es un conocimiento, digamos, académico. Ese conocimiento obviamente lo interiorizamos, es decir, lo apropiamos, lo hacemos nuestro. Y pues vamos practicando, vamos mejorando y es entonces cuando vamos a generar también un conocimiento tácito. Pensemos, por ejemplo, en una cocinera que lee algún libro de gastronomía o de cocina, cómo realizar paella, ¿no? Un platillo tradicional español. Eso lo está adquiriendo a través de un conocimiento explícito, ujú, pero va a comenzar a practicar, va a preparar paella una primera vez, una segunda vez, una tercera, una cuarta, etcétera, etcétera. Y va a ir más allá de lo que dice el texto, ¿no? Va a ir más allá de lo que dice el libro, de tal forma que pues va a generar su propio conocimiento tácito. Y este conocimiento tácito va a poder ser compartido con otras personas, probablemente otros compañeros cocineros. Ella les va a decir, bueno, en el libro viene así y así, o en el manual, o en el instructivo dice que hace así, pero si haces esto y esto, te va a salir mejor, ¿no? Ahí se da esa socialización, es decir, cuando se comparte con el otro ese conocimiento. Y a la vez, una serie de conocimientos tácitos, si se ordenan, se van a exteriorizar y se van a volver conocimientos explícitos. Bueno, se puede, no es que en automático se va. Imagínense ustedes, perdón, voy a regresar. Vamos aquí. Bien, les decía, imagínense ustedes cuando después de ya tener cierto conocimiento, cierta experiencia, alguien decide escribir un manual, escribir un libro, escribir un reporte y que otras personas estén en posibilidad de leerlo y beneficiarse de ese conocimiento, ¿no? Entonces, por eso lo vemos así como en un círculo. Además de todo, si se dan cuenta, son conocimientos complementarios. Bueno, a la persona que gestiona el potencial del capital humano de su empresa, le conviene em, conocer esta, em, este ciclo, ¿no?
este ciclo que estamos identificando aquí. Bien, continuamos. Vamos ahora a hablar sobre el valor del talento para el futuro de las organizaciones. Nosotros sabemos que talento pues es una aptitud o una capacidad para desempeñar un trabajo, una actividad. Si nos damos cuenta, de acuerdo a esto que acabamos de decir, pues podemos llegar a suponer que todas las personas son talentosas sin importar si tienen mucha o poca capacidad. Aquí hay que señalar que esta palabra talento o este concepto de talento puede ir restringiéndose, vamos a decirlo así, si se observa desde el punto de vista del desarrollo de las competencias. ¿Por qué? Porque así vamos a decir que las personas talentosas son aquellas que son capaces de desempeñarse de manera sobresaliente en la función de una actividad que tuvieran impuesta, ¿no? A ver, repito. Una persona talentosa es aquella que tiene la capacidad de hacer las cosas muy bien, ¿no? Aquella que tiene la capacidad de sobresalir en relación a sus demás compañeros. En un sentido amplio, entonces eso sería talentoso, ¿no? Sin embargo, personas extremadamente talentosas, pues se dice que no hay muchas, es decir, son contadas. Muchos empleados pueden llegar a ser buenos sin necesariamente llegar a ser talentosos. Entonces, de ahí la importancia de que muchas empresas e instituciones dediquen tiempo, esfuerzo, dedicación a la búsqueda de personas talentosas que a la larga se vayan convirtiendo en los líderes de su empresa, o al menos gente que, digamos, am, dirija al resto de las personas, ¿no? Entonces, las personas talentosas no son muchas y por lo mismo, pues hay que buscarlas. Y una vez que nosotros las buscamos, pues obviamente hay que cuidarlas. Este es un punto muy importante, ¿no? Bien, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer para desarrollar el capital humano? Bueno, hay varios puntos importantes que hacer, ¿no? Lo vamos a ir viendo aquí en la imagen. El primero que ya tenemos, pues nos dice permitir un libre flujo de información hacia los trabajadores. Eso es una cosa que yo aprendí trabajando aquí en CETEC. Em, el, se me olvidó cuál es el nombre del puesto, pero digamos como el supervisor de directores, es una cosa que menciona constantemente cuando tenemos juntas. Siempre nos dice, bajen la información, bajen la información, bajen la información. Es decir, cuando hay juntas y se llegan a acuerdos, se llegan puntos, se llega a eh, mencionar diferentes situaciones, estas situaciones tenemos que comentárselas a los subalternos o a las personas que estén
involucradas o relacionadas con el tema a tratar. Entonces, a esto se refiere permitir un libre flujo de información hacia los trabajadores. Es bien importante que los trabajadores sepan también hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos como empresa. Siguiente. Practicar una comunicación abierta y participativa. No ser limitantes, no ser eh, negativos, castigadores. Sucede, pues, básicamente igual que en un salón de clases. ¿Qué sucede si el profesor, que a final de cuentas es el líder del grupo, ¿qué pasa cuando el profesor es limitante, es grosero, es burlón, es irrespetuoso? Pues el niño no tiene la confianza de participar, de expresar sus ideas, sus opiniones. Bueno, en el ámbito laboral sucede más o menos lo mismo, si no es que lo mismo. Los trabajadores, que son los que directamente están realizando la acción, si no se sienten en confianza, pues pueden no aportar ideas o estrategias para mejorar los procesos. En cambio, cuando hay un diálogo constante, cuando hay un clima de sano respeto, pues los trabajadores podrán sentirse en confianza para expresar sus ideas. Y en verdad, bueno, ahorita que estábamos hablando de estas ideas de este administrador, se me fue su apellido ahorita. Recuerden que estábamos hablando acerca de estas aportaciones en humanismo, Stalin, ¿no? Joseph Stalin. Em, Ahí, aquí estamos hablando de que los empleados pueden aportar muchas cosas, pero solamente lo van a hacer en un ámbito de armonía y de respeto. Si no es así, no van a compartirnos nada de sus experiencias. La siguiente dice estimular a los colaboradores a compartir sus conocimientos. Darles una empujadita tal vez para que no son, los empleados se sientan en confianza de expresar sus ideas, sus sentimientos, sus conocimientos y obviamente pues retomar, utilizar esas aportaciones que los empleados pudieran hacernos. Bien, siguiente. Establecer sistemas de rotación de personal que permitan a los trabajadores desempeñar varios puestos que favorezcan su desarrollo profesional. Rotación interna, ¿eh? Hace ratito estaba hablando de rotación de personal y eso nos referimos cuando un empleado sale de la empresa y hay que sustituirlo por otro. Y esto se repite constantemente en plazos relativamente cortos. Bueno, aquí esto que nos dice establecer un sistema de rotación es diferente. Aquí básicamente a lo que se refiere es que el empleado realice diferentes actividades. Que esto va un poquito como en oposición o en contradicción con lo que dicen algunas escuelas de administración clásicas, en el sentido de que la especialización genera que los empleados sean más eficientes. Sin embargo, esta es una realidad, es que muchos empleados se van a sentir aburridos o hastiados si realizan la misma actividad día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Entonces, nada como que el empleado realice diferentes actividades, diferentes funciones, para que también él mismo identifique para cuál de todos los puestos pudiera estar mejor capacitado.
Y entonces descubre conjuntamente con el administrador, pues digamos, como potencialidades, ¿no? Y bueno, ya para ir concluyendo, vamos a hablar de que el trabajador profesional siempre podrá subir un peldaño más y llegar a ser un trabajador talentoso. ¿Cómo? Pues en la medida que se cumplan estos tres elementos: compromiso, capacidad y acción, ¿no? En la medida en que la organización trate de fomentar en sus empleados un sano desarrollo de actitudes e inclusive de actitudes, entonces los empleados sentirán compromiso y lealtad hacia la empresa. Y esto es una de las cosas bien importantes en desarrollar para los empleados, la lealtad. Cuando un empleado siente lealtad hacia la empresa, trabajará en aras de un beneficio mutuo, ¿no? No solamente beneficiar a la empresa, sino también un beneficio de él. Pero bueno, ok, por ahorita vamos a dejar aquí esta sesión. Les invito a que se conecten por Zoom y continuamos. Muchas gracias.